RTP. Arquitecto Patricio Donoso, ex ministro de Trabajo, nos va a hablar sobre las evaluaciones y situación sindicalista. Ya nos llega. Don Patricio, buongiorno. Qué alegría tenerlo nuevamente por estos territorios. Ya no como ministro ni como político, sino como un analista. Bienvenido. De verdad, un gusto verlo nuevamente, Patricio. Muchas gracias, Ramón. Gracias a todos quienes están en el panel de Radio RTP Tropicana, así la conozco yo, Radio Tropicana. Y por supuesto agradecerles por esta gentil invitación. No, la gentileza es suya de acompañarnos esta mañana. Del primer día de agosto ya estamos, ¿no? Sí. Ve usted, nos olvidamos de decir que era el primer día de agosto, que traerá Augusto. Vamos con la primera pregunta. Doña Astrid Sinclair conduce la entrevista con doña Pam y doña Angie. Enseguida. Exministro, qué gusto tenerlo aquí. Me gustaría iniciar por el lado de los sindicalistas. Hoy hay un levantamiento por las reformas que se han dado a la ley de integridad, vale señalar. Ley que ya acumula algunas demandas de inconstitucionalidad y que se encuentran siendo tramitadas en la Corte Constitucional. Pero más allá de eso, está la inconformidad de ciertos sectores sociales, de los trabajadores, de los médicos, por cómo en estos momentos se ha configurado tal vez la manera de depurar un poco el Estado, y diciéndolo de esta forma, hay dos escenarios distintos que van a confluir en una misma acción. La desvinculación de los 5.000 funcionarios, que se anunció por parte de la portavoz de Carondelet, pero también está, por ejemplo, la puesta en vigencia de la Ley de Integridad Pública, donde se modifica las modalidades en las cuales van a ser evaluados los funcionarios y en los que no se descarta más desvinculaciones. En ese sentido, ¿cómo usted ve lo que se ha propuesto por parte del Ejecutivo y lo que se ha hecho en materia de depurar el Estado, o sea, desvinculando a funcionarios? Astrid, muy buenos días. Déjeme decirle con absoluta franqueza que se equivocan aquellos que piensan que las evaluaciones puedan acarrear solo desvinculaciones. Están equivocados. Las evaluaciones se hacen desde hace rato largo. Yo mismo como ministro llevé adelante más de 116.000 evaluaciones. Le doy el dato exacto, Astrid. 116.917 evaluaciones. Porque las evaluaciones, repito, están establecidas como lógica en cualquier actividad humana. Mire, cuando yo estoy escuchando una radio y no me gusta, estoy evaluando a esa radio y cambio y pongo en Radio Tropicana. He hecho una evaluación en el sector privado, y yo fui presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y varias cámaras. La evaluación en el sector privado, Astrid, se hace todos los días. Cuando el director técnico del Barcelona saca a un defensor y pone en su reemplazo a otro, lo ha evaluado, y en base a esa evaluación corrige lo que tenga que corregir. El dueño de la farmacia evalúa a los dependientes de esa farmacia, ese pequeño negocio, o de una ferretería, todos los días. Por lo tanto, no se asusten de que existan evaluaciones en el sector público. Uno, porque ya existen. Dos, porque es necesario tratar bien y dar buena atención a los clientes del sector público, que somos 18 millones de ecuatorianos. Los clientes en aquella farmacia o ferretería o carnicería, que es el ejemplo que di hace pocos segundos, son 2.000, 3.000 personas del barrio. Los clientes del registro civil, por ejemplo, somos todos los ecuatorianos. Por lo tanto, es necesaria esa evaluación. Ahora bien, cuando se evalúa, se puede también, y esto es importante decirlo, Astrid, definirse ascensos, comisión de servicios, mejora en la medición de aquel servidor público. Hay SP3, SP4, SP5 y va subiendo. Por lo tanto, no solamente puede acarrear desvinculaciones. Miren, cuando en el 2022 como ministro hicimos más de 116.000 evaluaciones, 998 personas tuvieron una calificación no suficiente, tuvieron otra oportunidad, 25 salieron. 25, mire usted, porcentualmente es poquísimo, de tal manera que no se asusten frente a las evaluaciones. Ahora bien, hay que ser justos. Los parámetros para hacer aquellas mediciones
tienen que estar claramente definidas en el reglamento. El propio reglamento va a ser evaluado, porque no se van a hacer aquellas evaluaciones en este año, sino en el próximo. Y claro, el mayor cambio, o el cambio sustancial en este tema del cual estamos hablando, es que ya no habrá una evaluación al año, sino 2 evaluaciones al año. Yo estoy de acuerdo con evaluar mientras más claras estén las reglas del juego y los parámetros de evaluación, vale decir, comportamiento, cumplimiento de metas, llevarse bien con sus compañeros de trabajo. Ahora, alguien, y quizás usted me pregunte, y yo me adelanto, alguien dirá, ¿y quién va a evaluar? El jefe, pues. No puede ser posible que en una institución pública el burócrata sea evaluado por el entrenador del Emelec, pues. No. Ni por el... tiene que ser evaluado por su jefe inmediato, pues, porque tiene el conocimiento del trabajo que está haciendo. Por lo tanto, seamos serios, hay que hacer evaluaciones. En el sector privado se hace todos los días, en el sector público por lo menos hagamos 2 veces por año. Y yo alguna vez a un ministro, en este caso usted es un exministro, le pregunto, usted ha dado fe de que hizo su ministerio hizo 100 y tantos de miles de aplicaciones. ¿Y quién lo evaluó a usted? El presidente, porque los miembros de un gabinete son evaluados por el jefe de gabinete, por el presidente de la República. Todos tenemos que ser evaluados. ¿Por quién? Por el jefe inmediato. Y el jefe inmediato de... ¿Eso corre más por un juicio político o por un ordenamiento, una evaluación política, que más que por la operatividad? Claro. Y juegan mucho los ministerios en función de los intereses políticos, economistas o no. Dejo a mi compañera Pam con la siguiente pregunta y luego Angie. Adelante. Exministro, quisiera preguntarle justamente sobre el tema sindical y de lo que indica la actual ministra Ivonne Núñez sobre el principio de alternancia en el tema sindical, cuando ella dice que justamente la perpetuación impulsa los cacicazgos sindicales. Le pregunto, si bien el tema de la perpetuación puede minar la representación genuina, es decir, hubo una secretaria del sindicato que estuvo 22 años, 5 periodos consecutivos en el tema del IES, y entiendo fue despedida por irregularidades. ¿Cómo evitar que también estos liderazgos que respeten la alternancia no sean politizados? Nosotros vemos, por ejemplo, que hay organizaciones que lamentablemente se cohesionan y se subordinan al poder ejecutivo y a las condiciones que puedan de alguna manera facilitarles ciertas otras cosas. Entonces, si bien la alternancia evita la perpetuación, no evita la politización. ¿Cómo poder trabajar en eso? Para poder ser muy objetivo en la respuesta a su importante inquietud periodística, permítame hacer un poquitito de historia. El 4 de febrero del año 2018, el expresidente Lenín Moreno llevó adelante una consulta popular, una de cuyas preguntas que ganó en la consulta fue aquella referente a la no reelección indefinida. Recordemos que el presidente Correa había llevado a cabo un proceso inclusive de reforma constitucional para la reelección indefinida. Y yo me opuse, mi movimiento político se opuso, salimos a las calles y logramos finalmente que no se dé la reelección indefinida, pero quedó establecida esa aprobación que la hizo el presidente Correa. Bien, el presidente Lenín Moreno puso esa pregunta, yo contesté a favor, aun cuando eso me limitaba el volver a ser legislador. Yo fui legislador 8 años, vale decir 2 elecciones. Estoy limitado a una 3ª elección, pero es lo justo. Por lo tanto, hay que ser honestos en la vida y claros. La alternancia o alternabilidad es clave en la vida. Por eso es que se establece la no perpetuidad de un funcionario público, en este caso, o de un representante gremial también. Mire, yo fui presidente de la Cámara de Agricultura también, y fui presidente del Consejo de Cámaras y del Comité Empresarial Ecuatoriano. Ahí está establecida la alternancia y la alternabilidad. Pregunto yo, ¿por qué en el sindicalismo existe esa perpetuarse, lo cual es negativo, por supuesto, porque trae consigo una serie de cosas que no las voy a mencionar, pero es evidente ante la opinión pública que me está escuchando que el perpetuarse en el poder, entre comillas, no es positivo. Y existen, y usted lo sabe, existen dirigentes sindicales que están 10, 20, 30, más de 30 años en la dirigencia sindical. De tal manera que estoy totalmente de acuerdo
con lo que ha planteado la ministra Núñez, en el sentido de que existan máximo una elección y una reelección, es decir, 2 periodos, y algo mucho más importante, incluso muchísimo más importante, que ese dirigente sindical sea en efecto trabajador de esa institución, y tenga relación de dependencia, y tenga, por supuesto, y esté sujeto al Código del Trabajo, porque no es posible sindicalistas profesionales que no han generado fuentes de trabajo y empleo, pero que sí generan marchas por todo. Exacto. Ya va a ver usted, y me adelanto un poco, ya va a ver usted que van a salir a las marchas y tendrán el típico cartelito que diga: estamos en contra de las privatizaciones. Mencióneme usted un caso de privatización en los últimos años, no 2, 1, no existen. Sin embargo, ese será el discurso, recuérdeme, acuérdense de lo que le estoy diciendo, será el discurso que hagan cuando salgan a protestar por las evaluaciones, por este acuerdo que ha firmado la ministra Núñez, con el cual estoy totalmente de acuerdo, de que no exista perpetuidad, como no existe, por supuesto, en los ámbitos de la función. Adelante, Angie. Esto que usted menciona de que se quiere que no exista perpetuidad, tal vez es por esto que dentro de las evaluaciones se determina quién continúa o no continúa en un proceso, es lo que le quería preguntar. Y además, ¿qué pasa con esas personas evaluadas que son reincidentes en tener una baja calificación? ¿Simplemente se les desvincula o se les va a preparar o qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo lo ve usted? Escucho. Ya de mejorar su calificación precisamente con comportamientos, existen pasantías, existen cursos de mejoramiento. Yo creo que ese es el camino. Mire, de los 116.917 evaluaciones que hice yo como ministro de Estado, apenas 25 personas salieron. Y claro, hay gentes o funcionarios que salieron por comportamientos alejados a la ética y a la moral. Le doy solo 2 ejemplos. Tuve que sacar a 2 o 3 funcionarios que estaban vendiendo información. Es evidente que si en una institución, tanto privada como pública, un chofer, por ejemplo, un conductor, lo está haciendo en estado etílico, tiene que salir, o por lo menos tiene que ser sancionado y advertido de que una reincidencia podría ocurrir la desvinculación. Por lo tanto, las desvinculaciones son producto del comportamiento de cada funcionario público. La estabilidad la gana cada quien. Mire, en el sector privado yo no conozco un solo empresario, uno solo, que contrate a alguien para despedirlo. Y se hace evaluaciones permanentemente, porque ha de ser diferente un sector cuyos clientes somos los 18 millones de ecuatorianos. O yo le pregunto a usted con toda franqueza y con todo respeto, ¿le ha ocurrido a usted o a quienes están sentados en la mesa en este momento, no les ha ocurrido alguna vez que van reiterativamente a una oficina? Ahora ya se da menos, antes se daba mucho más, han mejorado los servidores públicos, y le digan: vuelve el lunes, el típico vuelve el lunes, de modo que esa atención al ciudadano tiene que ser mejorada. Y uno de los aspectos para ese mejoramiento es, sin duda alguna, un proceso de evaluación. Exministro, hago rápidamente una extensión de lo que usted decía y con hechos certeros, sobre todo en una información que he podido recopilar el día de ayer con la información pública de quienes están al frente del sindicalismo, y tiene toda la razón. Esto es simplemente una extensión de lo que usted decía. Muchos de ellos se quejan de las privatizaciones, de el no establecimiento de fondos necesarios para la educación, para los trabajadores y más, pero muchos de ellos son evasores de impuestos. ¿Cómo esperan un país mejor si no pagan sus impuestos o las deudas que tienen con el SRI? Por un lado, y por el otro, hay otros sindicalistas que tienen años pasando desde la presidencia, las secretarías, han sido candidatos a asambleístas y más, han podido por ahí obtener un cargo de funcionario público, pero nadie se explica de qué viven. Y más allá de eso, me voy ahora, porque era una extensión, la había aclarado, me voy a la pregunta concreta y hablando también del análisis de cómo son las evaluaciones ahora en el sector público. Y esto lo pongo no por querer favorecer a un lado y a otro, sino que hay que mantener el equilibrio. Y usted como exministro tenía la data clara. Hoy por hoy se cuestiona, por ejemplo, en la ley de integridad, que se está favoreciendo, por ejemplo, al regular y al que había obtenido una calificación un punto menos por debajo de la excelencia, era el que se veía afectado.
llegando a la conclusión que lo que quieren es colocar cuotas políticas. ¿Qué tan cierto es esto? Voy por la primera parte de su pregunta o de su observación. En efecto, hay sindicalistas que no responden a nadie, que no responden ni siquiera a los fondos que manejan, no rinden cuentas, eso es terrible. Le recuerdo que yo como ministro el 21 de septiembre del 2021, a través del presidente Lasso, por supuesto, se presentó un proyecto de ley de nueva normativa laboral en la Asamblea. Nueva normativa laboral que ni siquiera fue calificada, ni siquiera abrieron la carpeta. Y ellos, los asambleístas de aquella asamblea que luego fue cesada, no permitieron ellos, aun cuando yo les pedí, por supuesto, yo había sido 8 años legislador, incluso vicepresidente de la asamblea, siendo de oposición, les pedí que califiquen el proyecto y lo mejoren a través de incorporar sus textos en la ley. Yo no conozco una sola ley perfecta, todas son perfectibles, y negaron el que se pueda, al no calificarlo, se pueda debatir. Y mire, se viene debatiendo, este tema del debate legislativo funciona en todos los países del mundo, no por ahora, sino por siglos. Sin embargo, no se calificó. Y en ese proyecto estaba precisamente este tema de rendición de cuentas de los sindicalistas, alternancia, alternabilidad, el que deban ser trabajadores en efecto de tal empresa pública o de cualquier empresa público-privada, porque los sindicalistas lastimosamente tienen ese discurso típico del letrero que están contra las privatizaciones cuando no hay privatizaciones en el país. Esa es la primera parte de su pregunta. La segunda, yo espero que el propio reglamento establezca la forma, y si el reglamento ya está hecho también deberá ser evaluado el próximo año, porque no va a haber esas evaluaciones en este año, 2 por año, sino a partir del próximo, que sean evaluados inclusive el propio reglamento de calificación y los parámetros que se establezcan para dicha calificación, parámetros de lograr metas, cumplimiento de metas, buena atención al público, mejoramiento, precisamente para que se puedan dar los ascensos y comisión de servicios que son tan necesarios. Muchas gracias, una gran mañana, arquitecto Donoso. Yo soy el agradecido y muchas gracias, y en cualquier momento estaré siempre presto a su gentil invitación. Muchísimas gracias. Un abrazo. RTP